Seguimos con nuestro ciclo de entrevistas. Hoy estamos con el arquitecto Salvador Esqueloto, ex decano de la Facultad de Arquitectura y ex director de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Su especialidad es el urbanismo y hoy tenemos una entrevista súper llena de información que nos va a hacer el Salvador. Bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes y a ti en particular. Bueno, muchas gracias. Salvador, tenemos un montón de preguntas para hacerte que te vamos a hacer en las entrevistas cortas que estamos haciendo, porque estuve estudiándote y es una información, has hecho un montón de cosas que están en la ciudad de Montevideo y que de repente uno no es consciente que tuviste que ver tú en muchas de esas cosas. No solo en Montevideo, tuviste en Montevideo, en Melo, en Río Negro, Río Branco. Río Branco, bueno, sí, en otros puntos. Trabajamos mucho en el interior del país, en ciudades medias y pequeñas. Sí, o sea, tenés un trabajo que a veces, hoy vamos a saber un poco, Salvador, qué más ha hecho que está alrededor de nosotros y que no somos conscientes. Salvador, te voy a hacer la primera pregunta. ¿Por qué arquitecto? ¿Cómo te llevaste? ¿En qué momento elegiste la arquitectura como carrera? Bueno, qué pregunta, porque en realidad siempre hay como una situación un poco de violencia desde el punto de vista de la decisión, cuando un joven, un adolescente, tiene que optar por determinada formación y probablemente esas cosas nunca terminan de definirse a los 15, 16 y 17 años, sino que es una construcción de toda una vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegué inicialmente? Bueno, quizás desde un lugar muy tangencial, que es cierta, digamos, afición a la historia del arte, a la historia de la arquitectura, a la apreciación del paisaje, del medio natural, pero también del paisaje urbano, sin saber muy bien, porque uno llega y después en realidad construye su visión de la arquitectura, de la ciudad, y la sigue construyendo toda la vida. Eso le pasa, me imagino, a los colegas más experimentados. O sea, que no es algo que uno resuelva un día, sino que se va como reelaborando continuamente. ¿Fue un proceso en tu vida? Es un proceso. Sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Y cómo derivaste el urbanismo? Bueno, yo creo que eso siempre tuvo claro. La Facultad de Arquitectura, incluso en los momentos más complejos, siempre ofreció buena formación y una perspectiva integral de las distintas escalas, que va desde el territorio, las ciudades, la arquitectura de los edificios e incluso el detalle. Es una concepción muy moderna que viene prácticamente de las vanguardias europeas del siglo XX, de los años 20, 30, y bueno, llega al Uruguay muy tempranamente y se consagra en el plan del 52 de la facultad. Salvador, sé que tenés un taller dentro de la Facultad de Arquitectura. Explícanos qué es el taller de arquitectura, qué significa y qué significa poder contribuir a la formación de un nuevo arquitecto. Bueno, es una actividad totalmente emocionante, ¿no? Y es algo que tiene un componente vocacional muy fuerte, la educación en particular universitaria, tiene como características que la hacen muy peculiar, en el sentido de bueno, que estamos hablando de jóvenes que tienen ya un perfil y que tienen una incidencia muy fuerte en la construcción de su propia formación, ¿no? Y creo que el ser docente universitario es un privilegio para todos nosotros. Tú hablabas del taller, yo hace 35 años que doy clases en la facultad y hace 20 que tenemos un taller que es una continuidad de una tradición que viene desde las épocas más remotas, incluso previo a la modernidad, pero que se ha ido reelaborando. Yo te hablaba de los años 50 en el Uruguay y cómo se encastra esa tradición un poco más, yo diría, paternalista, de una figura que dirige un taller, con una visión moderna de la arquitectura, que hoy en realidad termina en la coordinación de un equipo. Un taller de arquitectura hoy en nuestra facultad es un colectivo, el nuestro por ejemplo, de unos 50 profesores
que tienen, digamos, el total de las asignaturas de la carrera en proyecto, o sea, que se dictan todos los cursos de todos los años, y bueno, el que tiene cientos de estudiantes. El año pasado nosotros tuvimos más de 1000, o sea que es realmente un desafío muy grande, pero una satisfacción enorme también. Salvador, ¿es el mismo arquitecto el de cuando tú te recibiste que el de hoy? Yo diría que conceptualmente sí, pero con esa advertencia que nunca somos los mismos, ¿no? Yo particularmente tengo una visión que no siempre mis compañeros docentes la tienen, que la formación en arquitectura ha ido mejorando por muchas razones, no por mérito nuestro, sino por mérito de la sociedad contemporánea, ¿no? El acceso a nuevos medios técnicos, la disponibilidad de información, bueno, la aplicación de las tecnologías de información y la comunicación a la arquitectura, el diseño asistido, las distintas técnicas de representación, bueno, una disponibilidad de recursos y la velocidad de producción que se ha ido incrementando. Fíjate que cuando nosotros nos formamos hace más de 40 años, se hacía un proyecto por semestre y los cursos eran anuales. Y hoy los cursos son semestrales, pero con una rotación, una velocidad, y la adquisición de conocimientos y la construcción de habilidades por parte del estudiante, de los estudiantes, es, yo diría, mucho mayor, y probablemente haya cierta debilidad, sí, que no existe, digamos, el tiempo de decantación, un poco más de un proceso más reflexivo, pero yo creo que la sociedad y la formación universitaria y la arquitectura avanzan en un sentido de progreso. Es decir, creo que los jóvenes hoy están mucho más preparados para enfrentar el mundo contemporáneo que lo que estaban quizás hace 20 o hace 40 años. Salvador, sabemos que la política formó gran parte de tu vida. Estuviste en el proceso de la dictadura, estuviste acá, no exiliado, sino que estuviste acá. Y la política, ¿qué peso tiene en la arquitectura? En el urbanismo, ¿qué peso tiene? ¿Hay incidencia entre la disciplina y la política? Y bueno, vamos a empezar por lo último. Desde tiempos inmemoriales, desde la antigüedad, desde el Renacimiento, desde la época moderna, por supuesto, arquitectura y política tienen vínculos, y arquitectura y poder también. Por supuesto que de muy diversa naturaleza, y por supuesto que también no es lo mismo la arquitectura en pequeña o mediana escala que la arquitectura ya institucional o el urbanismo en su sentido más pleno, que implica obviamente una articulación con el poder público. Eso, por supuesto que la respuesta es sí, ¿no? No siempre es evidente, pero que sí. Ahora, tú me preguntás por mi propia visión. Yo he participado y participo de la vida política con una óptica que tiene que ver con la responsabilidad ciudadana y con lo que llamo la acción pública colectiva, es decir, no como una cuestión de proyección personal o de carrera, entre comillas. Detesto la palabra carrera política, me parece que es espantosa, sino como una acción colectiva donde las personas, los ciudadanos, las ciudadanas se asocian para impulsar determinadas propuestas o determinadas ideas. Y bueno, y tú lo dijiste, en la época de la dictadura peleamos por la democracia, tuve la suerte de no haber sido identificado y trabajé en forma clandestina o reservada y hemos hecho distintos tipos de acciones pequeñas, medianas, incluso haber publicado algunas publicaciones periódicas que generaron condiciones para que después la apertura fuera como más plena, y después de haber tenido tareas de muy distinta naturaleza, muy simples y algunas de responsabilidad de la administración pública, pero siempre con ese sentido de una responsabilidad ciudadana, buscando el bien común,
y peleando por las ideas que uno cree que son las que corresponden, ¿no? En pocas palabras, para que la gente lo entienda, ¿qué es urbanismo? Bien, quizás con una visión un poco propia, yo diría que es la arquitectura en la gran escala, pero a su vez tiene necesariamente un diálogo y una conexión con otras disciplinas, que le da un atractivo muy especial, ¿no? Otras disciplinas técnicas, no solo la arquitectura, sino las ingenierías, distintas técnicas que tienen que ver con el proyecto en la gran escala, con las cuestiones ambientales, de paisaje, y también sociales y económicas. Entonces, un equipo que trabaje esa arquitectura en gran escala es necesariamente un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, que incluye, bueno, expertos o personas que están formadas en las ciencias sociales, en la economía, bueno, en las distintas técnicas y, por supuesto, arquitectos con una visión urbanística. Sí, en realidad el que lo ve afuera que no sabe qué es urbanismo, piensa que es un orden que le ponen a la ciudad de cierta forma. Bueno, esa es la visión un poco que surge en el siglo XIX, cuando nace la palabra urbanismo, con Ildefonso Cerdá y la expansión de Barcelona, el ensanche de Barcelona, que tiene que ver con una mirada más de la ciudad como un artefacto físico, que no lo era solamente, pero que puede haber sido en algún momento percibida así, pero la ciudad es un artefacto complejo y un cúmulo de interacciones de distinta naturaleza. Sí, sí. Después que estuve viendo qué es el urbanismo, es interesantísimo para la gente que no sabe. Es apasionante. Es absolutamente apasionante. Sí. ¿Cómo ves la ciudad de Montevideo como arquitecto? Bueno, la ciudad de Montevideo, cualquiera que pueda estudiarla, digamos, con cierta profundidad, va a encontrar que es realmente de una riqueza y un potencial infrecuente. Y esto, quizás los uruguayos tengamos una limitación o ciertas, no sé, visiones un poco menos, yo diría, menos entusiastas, por motivos que habrá que investigar. Y muchas veces son los visitantes, algunos visitantes no especializados, pero cuando vienen arquitectos, urbanistas, historiadores del exterior, no estamos hablando solamente de la región. Por supuesto que nuestros colegas argentinos, brasileños, chilenos aman Montevideo, disfrutan enormemente de su arquitectura, pero estamos hablando también de norteamericanos, europeos, asiáticos, que hemos tenido, por suerte, una muy buena vinculación internacional en materia de arquitectura y urbanismo en los últimos 30 años, y no se cansan de destacar los valores de esta ciudad y de su arquitectura. Bueno, uno que no está en el rubro, pero de otra forma, no como arquitecto, si uno camina por 18, el tipo de construcciones que hay es algo... Sí, arquitectura que hay, ¿no? Probablemente haya alguna dificultad para su mejor conservación y mantenimiento, y muchas veces hay una tensión muy grande en el paisaje urbano, a la escala del peatón, a la escala de la vereda, incluso si bien 18 de julio ha mejorado mucho en los últimos años en el control de ciertas afectaciones como la cartelería, las marquesinas, etc., viene de un proceso de recuperación muy lenta, y entonces muchas veces la percepción del ciudadano tiene que ver con condiciones de deterioro o de no buen mantenimiento que impiden visualizar. Si uno levanta la vista, ¿no? Sí. A veces uno encuentra a alguien mirando las cornisas, los detalles, y bueno, ese es un arquitecto, ¿no? Sí. Caminando por la ciudad. ¿Cómo diagnosticar, Salvador, hoy en día la situación habitacional de Montevideo? Bueno, yo diría que en términos comparativos a nivel latinoamericano y mundial, es una ciudad que tiene problemas, pero que son problemas que pueden ser abordados.
no estamos en una situación de descontrol, ni mucho menos. Hace una semana exactamente participé de una conferencia convocada por el Instituto Brasileño de Derecho Urbanístico, y precisamente me preguntaban por esto, ¿no? Me preguntaban cómo era la situación habitacional, y había colegas y compañeros de toda América Latina, y es absolutamente incomparable. Es cierto que tenemos problemas de informalidad, tenemos problemas de pobreza y de exclusión, tanto lo que se llama concentrada, que muchas veces se asocia con el asentamiento precario, o distribuida en la trama urbana, que a veces es menos visible o que tiene manifestaciones que no son tan evidentes. En esa parte tú trabajaste muchísimo. Trabajamos muchísimo. Muchísimo. Sí, y con resultados bien interesantes, pero insuficientes, ¿no? Pero digamos que Montevideo hoy puede tener una situación de precariedad que afecta entre un 7 y un 8% de la población, que para nosotros los uruguayos es intolerable, pero que en América Latina es, diría, una situación de privilegio en el contexto de América Latina o en el contexto de los países de desarrollo. Ahora, esa situación ¿ha mejorado? Sí. Lo necesario no. Es decir, para poder superar esas condiciones hay que trabajar mucho, hay que invertir mucho, el sector público tiene que trabajar de una manera consistente y lleva tiempo. Y por supuesto son muchas veces logros que hay que sostenerlos, es decir, que también pueden ser reversibles. Es decir, si no hay un acompañamiento, y ahí justamente el trabajo social es muy importante, y el contexto económico, la inclusión educativa, la inclusión en el sistema de salud y por supuesto el empleo, son condiciones para sostener las mejoras que se puedan lograr. ¿Se puede seguir densificando Montevideo? O sea, la gente capaz que no es consciente que en Pocitos la gente compra aire, ¿no? Y hay una sobrepoblación, y está todo Pocitos, Punta Carretas, cuando tenemos una zona oeste vacía y una zona este que para venir de Avenida que está al centro tenemos 40 minutos de bueno, hay estudios más interesantes. Yo les recomendaría, incluso la Intendencia de Montevideo del año pasado desarrolló un plan sectorial de vivienda de interés social que justamente se basa en el procesamiento de mucha información que muestra justamente cómo ha evolucionado el parque habitacional, su desajuste o su desacople en relación a las necesidades y a las demandas, y por barrios y por zonas. Es cierto lo que tú dices, hay barrios, hay partes de la ciudad que han recibido más inversión y se han densificado en términos edilicios. Hasta que no tengamos un censo nuevo de población y vivienda, no vamos a poder tener toda la información necesaria para comprobar hasta qué punto ha habido modificaciones en cuanto a la densidad de población y dónde se ha generado. Porque tú mencionaste Pocitos, Punta Carretas, pero hay procesos muy intensos en zonas como Palermo, Parque Rodó, La Blanqueada, que han recibido también inversión pública y privada y se han generado nuevas unidades de vivienda, algunas por reciclaje, las menos, la mayoría por obra nueva. Bueno, vamos a hablar de ese tema, que es ¿qué opinión te merece el decreto que levanta los limitantes que se le habían puesto a la ley de vivienda de interés social? Eso referido a los límites de precio y el ajuste del metraje. La vivienda de interés social, que bueno, uno tendrá su idea, pero tú la trabajaste mucho como de interés social, como es la palabra, y hoy en día es una inversión de privados, ¿no? A ver, el concepto de vivienda de interés social es muy amplio y está definido en la Ley Nacional de Vivienda del año 68, la 13.728, que refiere a un estándar de vivienda que es a su vez asumido por el sector público. ¿Qué ocurre? La ley de 2011 que tú mencionas, que también se llama Ley de Vivienda Promovida, es una ley que buscó empalmar la inversión y al sector privado con el esfuerzo del sector público. Y esa ley
yo diría que tuvo un éxito muy importante en cuanto a los estímulos, la generación de oportunidades y de nuevos proyectos con inversión privada y que generaron un volumen muy importante de nuevas unidades, muchas de las cuales ya están terminadas, otras están en obra y hay proyectos para iniciar, muchos, con lo cual se va a dar un incremento neto del stock que es, yo diría, un valor en sí mismo, ¿no? Es stock habitacional. Es importante que se generen nuevas unidades de vivienda. Lo que no ha funcionado tan bien y que ha generado cierta expectativa no contemplada, porque al intentarse que fuera con estándares de la vivienda de interés social, los precios no se, digamos, por lo menos no se compadecen con las posibilidades de los sectores medios y medios bajos que tienen ingresos, pero que no tienen ingresos como para poder acceder en adquisición, o sea, en compraventa o en alquiler. Y seguramente hay ahí mucho para trabajar. Yo creo que el reciente decreto en realidad es un error desde el punto de vista de la posibilidad de acceso. Por supuesto que para los inversores privados ha sido un alivio y ha sido un estímulo, pero no contempla justamente el punto de vista y la situación de la demanda habitacional no satisfecha, es decir, las expectativas de ciertas familias. La teoría dice que al incrementarse el número de unidades, tenderían a bajar los alquileres y los precios. Yo creo que es una expectativa que podrá quizás darse en el largo plazo, pero que rara vez en el Uruguay y en el mundo esto ocurre. El mercado inmobiliario, ustedes lo conocen mejor que yo, en realidad siempre tiende a mantener o incrementar los niveles de precios y parte de su lógica. Lo que pasa es que no estamos volviendo al mercado viviendas de $40.000, de $50.000. Estamos viviendo viviendas que son de interés social, pero que mantienen un estilo de un monto alto en zonas céntricas, lo cual tiene un alquiler alto, no es que... Yo diría que ese fue un efecto no deseado. Es decir, por un lado, tú me hablabas de los criterios urbanísticos. Yo creo que ha sido muy buena la coordinación entre esta ley y el Ministerio de Vivienda y la Agencia Nacional de Vivienda con la Intendencia de Montevideo a los efectos de canalizar estas inversiones en barrios y en zonas de la ciudad que desde los años 50 y 60 no tenían proyectos del sector privado. Pero inversión. Uno recorría esos barrios y encontraba excelentes edificios de los años 30, 40, 50 y principios de los años 60. Por el tipo de arquitectura, por el tipo de construcción. Luego el sector privado se orientó más hacia Pocitos y las digamos, playas hacia el este y dejaron de recibir esa inversión. Yo creo que ahora hay un efecto bien interesante que ya te digo, se medirá después cuando tengamos mejores indicadores, pero que permite augurar, y yo diría que esos barrios, no solo Palermo, Barrio Sur, Centro, sino también La Aguada, Cordón, Paso Molino, el Cordón, La Blanqueada, bueno, que tienen una, yo diría, una modificación de la tendencia casi de 40, 50 años de pérdida de población y de deterioro, y yo diría que ahora podemos tener una expectativa de un cambio en la tendencia. hubo un cambio en la arquitectura de Cordón, Aguada, las construcciones eran de 1927, fines de 1800, y hubo reciclaje en esas mismas casas que estaban en estado abandónico. Sí, hay una primera tendencia que se operó, yo diría con poco impacto, pero cualitativamente muy importante, entre los años 80 y los 2000, que fue el impulso al reciclaje, ¿no? Ahí hubo un esfuerzo muy grande, en algún momento hubo un apoyo del banco hipotecario con préstamos, que permitió no solo en el barrio sur, en Palermo, en Parque Rodó, sino también en la Ciudad Vieja, en La Aguada, una reutilización de esas construcciones de las viejas casas de patio, con claraboya, y generar una repoblación con un impacto moderado,
no tan fuerte como el que tiene esta nueva etapa, pero creo que ya indicaba un cierto regreso a la ciudad consolidada, ¿no? Una cierta búsqueda de los valores de esa ciudad que ambientalmente son, yo diría, bien interesantes y que aparte tienen todos los servicios. Salvador, un montón de preguntas tengo porque tengo que preguntarte desde la perimetral también, el cambio, hubo un cambio grande de urbanismo en pocos años. En términos relativos son muy pocos. Yo te diría que Montevideo y el Uruguay, sobre todo a partir de los años 90, tuvo un avance muy grande. Lo que antes era procesos lentos, muy poco, porque el país estaba muy quieto también, porque había poca inversión pública, porque había poco atractivo para la inversión privada. A partir de los años 90, pero sobre todo, bueno, de los 2000 y poco, hay cambios muy importantes. Tú mencionabas la perimetral. El plan de ordenamiento territorial de Montevideo es un cambio, es un antes y un después. Sí. En toda no solo la ordenación urbana, sino también en una visión territorial amplia, es decir, que incluye las áreas rurales, las infraestructuras, los ecosistemas a proteger, es decir, porque ya incorpora una visión de la importancia de los humedales del río Santa Lucía, del arroyo Miguelete, de la bahía de Montevideo, de las áreas costeras del oeste, ¿no? Sí, hay una visión integral del territorio. Sí, esa parte que nosotros que la trabajamos del otro lado, ¿no? Después nos costó entender, pero debe haber sido súper difícil para ustedes generar una perimetral, un polo logístico como un camino bajo la Petiza, donde se fue las empresas y cuidar el humedal del río Santa Lucía. Y la unidad alimentaria de Montevideo, que ahora me entero el marcado más 5 y finalmente se va a poner en servicio a fines de febrero, que es un cambio estructural fundamental para la ciudad, ¿no? Trasladar todo lo que son los servicios del actual mercado modelo, que tiene, ahora le quedan 20 días de operación, más todo el ecosistema empresarial y logístico en su entorno, hacia la zona, digamos, de Melilla Sur, cerca de los bulevares, y la oportunidad que va a generar en ese triángulo que forma José Pedro Varela, Valerio Ordóñez y Luis Alberto de Damaso Antonio de Arrañaga, centenarios propios, ¿no? Sí. Esa oportunidad urbana, que es la Blanqueada, que es el barrio Villa Española, donde ya hay una transformación muy fuerte, no solamente con el Antel Arena, que es como quizás el diamante de ese sector, digamos, el centro más notorio, sino también se han ido instalando servicios públicos de primer nivel, desde los años 70 el hospital policial, pero después el nuevo hospital del Banco de Seguros, una obra fantástica, la nueva jefatura de policía y otros servicios que se van a ir instalando porque tienen una conectividad muy fuerte, es decir, es un punto, desde el punto de vista geográfico, absolutamente central de la ciudad. No, y que el que conocía antes Camino Los Pérez y la 5, un camino que estaba abandonado, lleno de pozos, o sea, en un estado, y hoy en día pasás con ese mercado gigante. Mucha gente vive en la zona oeste de Montevideo y también ahí agrega fuentes de trabajo, por supuesto, sí. Gente que va a alquilar sus casas, que eran de difícil acceso también. Y bueno, y otros valores que tienen que ver también con la integración de la cadena agroalimentaria. Condiciones de precios mucho más razonables tanto para productores como para consumidores. Es un impacto de escala nacional y generación de más puestos de trabajo, porque ahí se va a trabajar no solamente la comercialización, sino también el packing, la conservación y ciertos procesos de industrialización, o sea que realmente hay una transformación. Tengo para otra entrevista, porque tengo un montón de cosas, pero te voy a preguntar, ¿cuáles son, ya cerrando, cuáles son los arquitectos que son uruguayos referencias, que tenés como referencia, o fueron referencias durante tu carrera, de cierta manera? Tremendo, porque realmente
yo admiro mucho a mis colegas, aprendo de ellos, y aprendí muchísimo, y hay como una enorme cantidad de profesionales formados en el Uruguay, la mayoría. Yo diría que primero que nada, por una cuestión afectiva, pero también de influencia cultural, intelectual, mi profesor Mariano Arana, de alguna manera consolidó esa vocación, lo que era entrar en sus clases en el primer año de arquitectura, en un salón oscuro donde proyectaba diapositivas y golpeaba con un palo en la tarima para que no nos durmiéramos, pero que a su vez atrapaba con un discurso sobre la arquitectura contemporánea, uruguaya y internacional, que consolida una mirada profunda sobre el territorio, sobre la ciudad y sobre la relación de la arquitectura con las personas, que es algo muy importante. Y esa influencia también es parte de un colectivo. Yo no pude tenerlo como profesor, pero sí después como compañero mucho mayor, el profesor Antonio Cravotto, realmente una persona de una sabiduría enorme, ya fallecido también. Mi primer jefe en la facultad, el director de taller, José Luis Parodi, el arquitecto Carlos Acuña, que también fue decano de la facultad y director del Instituto de Urbanismo, y tantos colegas, Rafael Lorente, bueno, estás diciendo que son y muchos contemporáneos, referentes en general. Y sobre todo los jóvenes. A ver, el Uruguay tiene excelentes arquitectos que hoy tienen 30, 40 años, que son considerados jóvenes, internacionalmente también. Un arquitecto de 40 y pocos años es un joven arquitecto en el Uruguay, y uno se queja porque acá somos muy conservadores, pero también en el mundo. Y hay una excelente producción de arquitectura pública y privada. Sobre todo en los últimos 10 años se produjo una enorme, infraestructura social. Lo que es las escuelas de tiempo completo, los liceos, las escuelas técnicas, las nuevas obras que hizo la Universidad de la República, sobre todo en el interior, los centros universitarios, bueno, la arquitectura para la salud, ya hablamos del Hospital del Banco de Seguros, pero se han hecho hospitales, policlínicas, servicios de salud en todo el Uruguay. Es decir, hay una muy buena arquitectura y aprendemos de ella. Yo creo que realmente los veteranos aprendemos de los chiquilines, por supuesto, y sí, tienen una gran profesionalidad. Salvador, siempre pedimos que dejen un mensaje a los jóvenes o a los que los están mirando. Tú tuviste una vida siempre trabajando en lo que te gusta, en eso fuiste un gran militante, estando siempre presente en la Facultad de Arquitectura, no solo estuviste como decano, que sí, siempre hasta el día de hoy enseñando. La gente te tiene con una imagen, es hablar de Salvador Esqueloto y es un referente. No todos son amigos. Bueno, pero sí, pero está bueno, que cuando uno todos lo quieren, quiere decir que algo hizo bien. Algo hizo bien, pero tampoco que no está todo bien. Pero sí, es cierto. Yo creo que esto que tú dices, para mí es un privilegio. Poder, que no todo el mundo lo puede realmente, poder trabajar en lo que uno lo apasiona, ¿no? Es increíble, pero aparte fuiste pasando por todos los procesos, porque manejaste la arquitectura como arquitectura, construyendo, pero también estuviste en lo que es la sociedad, apoyando con esa, vivienda de interés social que estuvimos hablando, pero apoyando la sociedad, construyendo viviendas, realojando. Tenés todo un trabajo y un proceso increíble, visto desde afuera, ¿verdad? Y lo que te digo es, ¿cuál es el legado que te gustaría que dejar o por qué te gustaría que te recuerden como arquitecto de urbanismo? Es algo que nunca, aunque parezca mentira, nunca pensé, ni pienso.
lo primero que se me viene es la actividad en la docencia, ¿no? Que creo que, bueno, al cabo de tantos años, uno lo que puede ver es la enorme, puedo decir, productividad que tiene en términos de reproducción, porque uno deja una semilla. Y creo que lo interesante, lo dije cuando hablábamos de que los estudiantes o los profesionales jóvenes están en mejores condiciones que hace mucho tiempo, es que el que viene después de uno logra mejores resultados siempre. Y no es un mérito propio, yo creo que es el mérito del trabajo colectivo, es decir, no una transmisión del maestro al alumno, la palabra alumno yo la detesto, sino la posibilidad de motivar para que esa persona, ese chiquilín o esa chiquilina, siga desarrollándose y siga creciendo e incorporando mucho más capacidades y potencialidades. Entonces creo que esa es un poco tu legado. Sí, sí. Es tu legado, perfecto. Salvador, muchísimas gracias. Te vamos a dar unos regalos de nuestros auspiciantes que nos acompañan siempre. Fue un placer la entrevista. Bueno, lo mismo digo, es una conversación. Ahí está. Me debes una entrevista más, ya te digo, porque tengo muchísimas cosas más para preguntarte. Perfecto, hablemos de otros temas más. Y bueno, y te vamos a regalar de la línea Cara, que es shampoo y acondicionador vegano, que no tiene ningún producto químicos. Aquí te regalamos productos. Verónica, mi compañera y mis hijas. Todos van a estar completos. Trajimos más igual para regalar. Y después de la línea Celsus, lo mejor pasa por tus manos. Acá tenemos la línea de jabones líquidos y tabletas. También dos para ustedes, exquisitos. Y después, nuestros otros auspiciantes son Esquina Cero, que también en realidad es toda marroquinería artesanal. Buenísimo. Que también te lo vamos a Perfecto. Y la verdad, muchísimas gracias. No, muchísimas por recibirnos en tu casa. Gusto.